Dios constituyó, ¿verdad? Por lo menos la galaxia nuestra, el universo. Y puso el Sol como centro y los planetas a su alrededor. Escucha bien. Porque el Dios que yo le sirvo y que tú le sirves es un Dios perfecto. Y hace todas las cosas no buenas, sino perfectas. Así que puso muchos planetas y puso estrellas y algunos soles en algunos sitios y lunas en otros. Pero de todos estos planetas escogió a uno, donde nosotros creemos que es el único sitio que hay vida. Pero si tú te pusieras a pensar, yo a veces se me va un poquito la mente y digo, wow, y si alguna vez en el movimiento de traslación y rotación, de momento a la Tierra le da con voltearse, ¿qué va a pasar? ¿Usted nunca ha pensado en eso? Pero Dios mantiene a la Tierra en su órbita, en una órbita perfecta, con unos movimientos perfectos de rotación y traslación, donde uno nos indica los días y la noche, 24 horas, y en la otra, 365 días al año. Eso por sí es una cosa extraordinaria. Porque no hay forma que la Tierra se salga de su órbita, como tampoco Marte, ni Saturno, ni ninguno de los otros planetas. Todo el tiempo, por millones y millones de años, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero Dios le puso un sol de centro, que ese sol no solamente es para alumbrarnos y para verlo y para que nos dé calor. No. Ese sol tiene muchas funciones. ¿Por qué? Porque el día que se apague ese sol, y nunca ocurrirá, ese día se apaga la vida. Ese día morimos de frío y de otras cosas más. Y ese sol ayuda a tantas cosas que hasta en el proceso de fotosíntesis también ayuda. Y decimos, wow, nos levantamos y nos acostamos y estamos millones de años haciendo lo mismo y nunca el oxígeno se acaba. Y podemos respirar y podemos vivir. Porque Dios todo lo hizo perfecto. Todo. Y nos pasamos comiendo. Los jóvenes después que salgan de aquí ahorita, ¿a dónde van? A comer. Porque nos pasamos comiendo todo el tiempo. ¿Sabe? Por millones y millones de años y el alimento no se termina. Porque Dios hizo todo perfecto. Pero ¿qué pasaría si algún día la Tierra trata de tomar la posición del Sol para que el Sol tome la posición de la Tierra? ¿Qué pasaría? Todo lo perfecto se acabaría y toda vida terminaría. ¿Sabes qué hacía la iglesia? Y así somos los cristianos. La única diferencia entre el movimiento de la Tierra en su órbita y muchos de los cristianos, y permítame incluirme a mí también, es que la naturaleza es obediente a las órdenes de Dios. Y los hombres somos desobedientes a la palabra de Dios. Y muchas veces queremos ser sol. Y como decía la pastora ahorita, muchas veces queremos sacar a Dios del centro para ponernos nosotros. Y así no funciona esto. Porque Dios todo lo hizo perfecto. Y Dios es el centro. Lo querramos o no lo querramos.
lo entendamos o no lo entendamos, Dios siempre es el centro y nosotros seguimos sus reglas. El día que sacamos a Dios como centro, ¿sabe qué pasa? Nuestras peticiones se fueron. Las bendiciones se van. Las promesas se quedan sin cumplir. Y después preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? Es que somos planeta y Dios sigue siendo el sol, que nos alumbra, nos dirige, nos da calor, nos da el alimento, nos da el oxígeno, y todo lo que tenemos procede de Dios. Amén. Así que es bien importante, el tema de hoy es obediencia. Es bien importante que el cristiano, más que nadie, interiorice, sepa realmente cuando la palabra nos habla de qué es obediencia. Obediencia no es, hoy hago esto porque me parece, mañana quizás y pasado mañana a lo mejor. Obediencia no es, hoy voy a la iglesia, el miércoles no voy, el otro domingo quizás. Eso no es obediencia. Para poder interiorizar lo que es obediencia, tenemos que irnos necesariamente al Viejo Testamento. Cuando Dios le dio a Moisés la tabla que por ahí llaman los 10 mandamientos, y quizás nosotros fallamos un poquito como iglesia cristiana en no comenzar como lo hace la iglesia católica. En eso lo tenemos que admirar, que las primeras cosas que le enseña, ¿qué es? Desde niño, apréndete los 10 mandamientos, porque tú no puedes obedecer algo que no conozcas y que no entiendas. Así que el primer paso, ¿cuál es? Entender cuáles son los mandamientos de Dios. Y además de estos 10 mandamientos, 400,000 instrucciones que hay en la Biblia, también tenemos que conocerlas para poder ser obedientes, por lo menos la opción de tratar de ser obedientes. No vamos a entrar a los 10 mandamientos hoy, quisiera entrar, pero tomaría todo una clase, ¿verdad? Y esa no es la idea hoy. Algún día lo haremos. Pero hay en este libro tanta sabiduría que si la seguimos no tenemos necesidad de nada. ¿Me escuchó? De nada. No es que no tengamos necesidad de algo, no vamos a tener necesidad de nada. Lo que pasa es que la receta no hemos sabido utilizarla bien. Yo quisiera ir a la palabra y que ustedes también me acompañen, si lo pueden proyectar aquí también. La otra vez hablamos, dejamos corto esta parte del mensaje, y quiero ir al libro de Samuel. Usted me va a seguir, porque yo quisiera, casi nunca lo hago, pero hoy quisiera ir a través de la palabra para que usted entendiera, y cuando salga de aquí, tome por asignación volver a leer este pasaje y poderlo volver a repasar y entender mucho mejor de lo que, por el tiempo que tenemos hoy de explicarle. Y en Primera de Samuel, capítulo 8, mucho se habla de que el pueblo de Israel era un pueblo, esto a medida de repaso, que su gobernante, su general en jefe era Dios. Era un gobierno teocrático, lo que implica que Dios era el que dictaminaba todo. Las reglas, cómo tenían que caminar, cuándo tenían que caminar, cómo tenían que hacerlo. Todo venía de parte de Dios. Y Dios tenía comunicación directa, pero bien directa, con sus siervos. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero un día, el pueblo
se cansó y pidió ser como las demás naciones y tener un gobernante como las demás naciones. Escucha bien, eso es lo que hemos predicado. Pero la realidad es que lo que hay detrás de esto es mucho más profundo. Samuel era el hombre de Dios. Desde niño, Dios llamó a Samuel, desde niño. Y era el profeta del pueblo, y era a través de quien llegaba el mensaje al pueblo, Samuel. Pero Samuel envejeció. Y cuando envejeció, tomó a sus dos hijos como parte preparatoria y lo envió a hacer el trabajo que él hacía. Pero los hijos hicieron lo incorrecto delante de Dios. Hicieron lo incorrecto delante del pueblo. Y el pueblo se cansó. Y como muchos cristianos, cuando les pasa algo en la iglesia, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. El error no lo había cometido Dios. El error lo habían cometido dos jóvenes que no hicieron lo que Dios se le había mandado. Pero inmediatamente fueron los ancianos de Israel y se reunieron con Samuel y dijeron: Samuel, tú estás viejo. No, aquí no hay muchos viejos, ¿verdad? No hay nadie que sea viejo. Tú estás viejo y tus hijos no han sabido hacer bien la tarea. Así que olvídate de este gobierno que no ha resultado y pon un rey de carne y hueso. Estoy parafraseando, ¿verdad? Para que nos podamos entender. ¿Qué usted cree que le pasó a Samuel? En su condición humana se molestó en gran manera. Y cuando se molestó, va delante de Jehová. Y Jehová le dijo: no te preocupes, Samuel, porque el pueblo no te ha desechado a ti, sino que me ha desechado a mí. Porque a veces creemos que cuando nos pasan situaciones adversas que nos pasan a todo el mundo, situaciones difíciles, y dejando de ir a la iglesia o dejando de ir a los compromisos que Dios tiene con cada uno de nosotros, le estamos haciendo daño, en este caso a los pastores o a los líderes, o que le estamos fallando a los pastores. No, nosotros somos aquí, estamos de paso. Después de nosotros vendrán otros. Toda decisión que se tome en contra de la voluntad de Dios, al único que están desechando es a Dios. Al único que están ofendiendo es a Dios. Y en el 100% más uno de las veces, Dios ni siquiera tiene culpa de lo que está pasando. No es muy motivante eso, ¿verdad? Yo le dije que no era de motivación. Así que en el capítulo 8 está lo que yo le acabo de hablar, ¿verdad? Así que vino Samuel y reunió al pueblo. Pero primero se encontró con Saúl. Ese encuentro está tremendo y yo quisiera que usted lo leyera con calma, porque es que nunca tenemos la oportunidad de profundizar en la palabra en esto, pero léalo con calma en su casa, para que usted se dé cuenta que cuando Dios tomó como rey a Saúl, no lo hizo ni por venganza, no lo puso allí para decirle al pueblo: bueno, como me desechaste, te voy a dar lo peor. No lo hizo de mala fe. No. Dios escogió a un hombre para que gobernara, pero que gobernara también en su nombre, porque el pueblo de Israel seguía siendo su pueblo.
Así que nos quitamos un poquito la idea esa de que Saúl era un hombre malo. No, no, al contrario. Y Samuel le dice, mira, yo no sé cómo te va a caer esto, pero Dios te está tomando en consideración para dirigir a Israel. Y te voy a dar unas cositas que te van a pasar en el camino para que tú te des cuenta que Dios es el que habla. Sigo parafraseando, para cuando usted lo lea, sepa que, ¿verdad? Parafraseando más o menos. Y le dijo, te van a acontecer 3 cosas. Las 2 primeras ni las voy a mencionar, porque ocurrieron, pero no las voy a mencionar. Pero la última le dijo, y llegarás a un lugar donde vendrán los profetas, un grupo de una compañía de profetas, y tú te acercarás a ellos, y ellos profetizarán y tú profetizarás. ¡Wow! Él no era profeta, pero Dios le estaba dando con esto una señal bien importante de que Dios iba a estar con él. Y ocurrió, se encontró con la compañía de profetas y terminó profetizando. Y el pueblo que dijo, oh, Saúl está profetizando, Dios está con él. Escucha bien, pues esto se va a poner bueno ahora. Dios está con él. Llegó el día de escoger al rey. Y Saúl se paró delante del rey y le dijo, ustedes, después que Dios los sacó de Egipto y por ir para abajo toda la historia, y hizo tantos milagros y tantas cosas, ustedes lo han desechado. Pero escucha bien, ustedes lo han desechado. Y hoy Dios le va a dar rey. Va a ponerles rey. Así que quiero las 12 tribus de Israel aquí. Eran millones. Con todas las familias de Israel. Y de ahí fue sacando hasta que se quedó con la tribu de Benjamín. Y de ahí con la familia de Cis. Y de ahí escoge a Saúl. Y cuando pregunta, ¿dónde está Saúl? Saúl se había escondido. Dios le había hablado. Dios le había dado la experiencia de profetizar. Y a la hora de escogerlo como rey, Saúl se escondió. Es que tenga oído. Oiga lo que el Espíritu está hablando. Porque muchas veces Dios nos escoge. Dios nos habla. Dios hace milagros en nosotros, con nosotros. Y a la hora de hacer su trabajo, nos escondemos. Se está poniendo motivante, ¿verdad? Pero Dios se podía esconder del pueblo, pero no se podía esconder de Dios. ¿Cuándo aprenderemos que de Dios nunca podemos esconder nada? Déjame avanzar un poquito porque estoy un poquito tarde. Y Dios lo mandó a buscar y lo ungieron. Vamos a brincar todo esto rapidito para que los 15 minutos que me quedan me dé tiempo. Perdóneme, pero wow. Me dice que siga la semana que viene, pero vamos a darle duro a esto. Voy a pasar todos esos capítulos. Vamos al capítulo 10 de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 10:1. Dame darle un poquito adelante, perdóname. Vamos a darle un poquito más para adelante, pues si no, vamos, esa parte se la cuento después. Y ahí, inmediatamente, dame introducirle esto rápido. Dios le da unas instrucciones a Saúl a través de Samuel y le dice, mira, te van a pasar un montón de cosas, pero vas a llegar el momento
en que tú vas a ir, estoy en el capítulo 10, versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer el holocausto y sacrificar la ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de acontecer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, lo mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Las señales que le dije ahorita. Después, en el 17 dice, después Samuel convocó al pueblo y le dijo todo lo que yo le dije ahorita, ¿no? Y respondió en el 22, respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Lo sacó Dios de allá. Pero vamos entonces al capítulo 13 rapidito. En el 13 dice, había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ¿qué pasó? Se formó la de San Quintín que dice por ahí. Porque van ellos a pelear contra los filisteos. El filisteo era un ejército fuerte. Y cuando salieron a pelear, a prepararse, ellos no tenían muchas armas. Otro día le hablaré de eso, por qué no lo tenían. Y el pueblo filisteo sí tenía, estaba bien fuerte. Y cuando el pueblo de Israel vio que los filisteos se estaban preparando y se estaban uniendo y se estaban formando, tomaron miedo. ¿Y qué hicieron? Unos pasaron el Jordán, otros se escondieron en cuevas, y ahí estaba Saúl, esperando. Pero veía al pueblo constantemente irse y abandonar. Dios le había dicho, le leí ahorita, que fuera y esperara ¿cuántos días? 7 días. Así que pasó el primero, segundo, tercero, 4, y cuando llegó el 7º día, ya Saúl estaba nervioso. Y cuando llegó la tarde, dijo, yo no puedo esperar más. Manda a buscar todo lo que para celebrar un holocausto, y mató el cordero y lo ofreció a Jehová. Escucha bien. Hacer holocausto era malo. Ofrecer sacrificio a Jehová era malo. No, Dios lo había inclusive instituido. Desde Adán, Abraham, Noé, todos, Dios le había enseñado lo que era hacer sacrificio a Jehová. Al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, le dio unas instrucciones específicas. Ustedes harán sacrificio para expiación de pecado, harán sacrificio para dar gracias, harán sacrificio para cuanta cosa hay. Y el sacrificio era coger un cordero, un animal, degollarlo y ofrecerle en holocausto, quemando hasta la sangre el animal. Y ese olor llegaba al cielo y Dios miraba a través del cordero. Eso fue instituido por Dios. Pero Dios mismo le dio otras instrucciones. De las 12 tribus, eso solamente le correspondía a la tribu de Leví. Leví eran la trascendencia de los sacerdotes. Así que los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer holocausto. Saúl no era de la tribu de Leví. Por lo tanto, Dios no había autorizado a Saúl a hacerle sacrificio. Además, Dios le había dicho a través de Samuel, espera 7 días hasta que Samuel llegara, para que Samuel hiciera ¿qué? El sacrificio a Jehová. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces nosotros creyendo que estamos haciéndolo bueno,
que estamos agradando a Dios, delante de sus ojos, estamos colgados. Porque no es a nuestra manera, no es a nuestra forma, no es lo que nosotros pensemos, es lo que piensa ¿quién? Dios. Porque a Dios no le mueve ni le emociona los sacrificios que tú puedas y yo podamos hacer. A Él le emociona cuando tú le obedeces en su palabra. Queriendo hacerlo bien, muchas veces hacemos todo bien lejos de la voluntad de Dios. Así que, terminando el holocausto, al par de minutos, taratatán, Samuel. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y él buscó la gran excusa. El pueblo me estaba abandonando. Estaba quedándome solo y temí. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Esto no se trata de esfuerzo. Eso se trata de hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué Dios te ha mandado a hacer a ti? ¿Y qué me ha mandado a hacer a mí? Es lo más importante. Hablaba con Reinaldo en estos días. Reinaldo, te voy a tirar al medio. ¿Puedo? Y él me traía una preocupación. Pastora, le voy a coger la palabra y la segunda parte la hacemos entonces, porque la segunda parte es donde la cosa se cuadra aquí, pero estaba hablando con Samuel y Samuel me decía que, y salió la conversación casualmente. Digo, Samuel, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahorita hacemos sacrificio. Y Rey me decía, la conversación salió porque yo oí en la radio a un profeta hablar de algo que iba a suceder en Estados Unidos, que Dios le mostró en la parte de la Florida hacia arriba, hacia todo el este. Y él me decía, ¿cómo va a ser? Si yo pienso salir para allá. Y ahí es que comenzamos la conversación. Y yo le dije, mira, yo te voy a dar un consejo. Y quiero aprovecharlo para dárselo a todos, ¿verdad? Y le dije, yo te voy a decir lo que le dije a Alexis cuando me dijo la primera vez que iba para allá. No te muevas si Dios no te mueve. Porque al fin y al cabo, el que manda es el Señor. Y yo, a todo el mundo que viene con eso, yo se lo digo, no porque queremos retener a nadie aquí. No. Vuelvo y le dije ahorita, nosotros podemos trabajar con 2 como podemos trabajar por 1000 y no tenemos problemas con eso. Lo que pasa es que estamos hablando de obediencia. Y la obediencia no es tomo la decisión primero y después consulto a Dios. Mira qué le pasó a Saúl. Y yo le decía, lo importante es, y no quiero juzgar con esto a nadie, que si tú te vas en oración y Dios te habla y te da el permiso, tú puedes coger, es más, te puedes ir sin maleta, que ya te aparece la maleta. Porque todos los caminos y todo se abre y todo es bien. Y le decía, ¿sabes qué? Como sacerdote de la casa, cuando tomamos, eso se lo digo a todos los varones, que cuando nosotros tomamos decisión, o cuando nuestras esposas toman decisiones en nuestros hogares, nosotros seguimos siendo sacerdotes de los hogares. Y si todo sale bien, le damos gracias a Dios porque todo sale bien. Pero si todo sale mal, no le podemos echar la culpa a la mujer,
porque seguimos siendo sacerdotes de la casa. Eso le pasó a Adán, la mujer que me diste. Eso pasó ahora y lo van a ver la semana que viene con Saúl, el pueblo que me diste. Y esto no se trata de tú pasar responsabilidades. Esto se trata de tú conectarte con Dios. Y cuando Dios te habla, tú puedes irte con toda tranquilidad. ¿O es que usted se cree que el venir nosotros a Caguas se nos hizo fácil? Aquí tenemos gente de Guayama y lo saben. Si nos hubiésemos quedado en Guayama, lo más seguro es que hubiésemos tenido una iglesia mucho más grande, con mucho menos esfuerzo y con, es más, yo diría con casi ningún esfuerzo. Pero cuando nos fuimos a oración, ¿qué nos dijo el Señor? No es en Guayama, es en Cagua. Así que a recoger y vamos para Cagua. Y yo le decía a Reinaldo, vete en oración. Porque él me decía, ¿y cómo yo escucho a Dios? No me dio tiempo terminar aquel día, pero te voy a contestar hoy. Dios sigue hablando hoy. Porque la mano de Jehová no se ha cortado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios te puede hablar a ti audiblemente. El que no haya experimentado eso, pídale a Dios que algún día, anoche yo oí la palabra de Dios, yo oí a Dios, como diciendo de cabezón, si que te digo que hables de esto, te puede hablar audible. Pero lo que decía Reinaldo fue, vete de rodillas, todo el tiempo clama a Dios, llévale tu petición. ¿A quién? No se lo traiga a los pastores. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarte a orar a Dios. Y Dios te va a hablar de muchas formas. Te puede hablar por la palabra. No es que todo el tiempo te va a abrir, pero un día tú puedes estar orando, y yo a mí me ha pasado muchas veces, y le he dicho, Señor, háblame por la palabra, y abro la palabra y ahí está. Dios te habló. Pero Dios también tiene profetas. En esta casa hay profetas. Y a través de los profetas tú también recibes mensajes. Ahora tienes que creer a los profetas. Porque ese fue el problema con Saúl. Que creía en su propia fuerza y no creía totalmente en el profeta de Dios. Cuando Dios te dé permiso, yo mismo te llevo al aeropuerto. Pero si Dios no te da permiso, no te muevas, porque aunque parezca positivo, no siempre va a ser así. ¿Sabes que a veces tomamos decisiones sin consultarle a Dios? Toda decisión, por más sencilla que sea, tenemos que consultarle. Yo esta semana hablaba con la pastora y yo le decía, ¿tú te atreves? Preguntarle eso a la pastora, la que ha atrevido. ¿Tú te atreves a montarte conmigo al carro y salir por ahí hasta que Dios nos muestre, este es el terreno y este es el nuevo templo? Y la pastora muy sabiamente me dijo, claro que me atrevo, lo único que después que oremos y Dios nos envíe. Mi fe mueve montañas. Pero lo real es orar, esperar en Dios. Y cuando Dios dice, levántate, móntate en el carro que te voy a mostrar, entonces te montas y vas allá. Y Dios te va a llevar directamente donde Él quiere llevarte. ¿Sabe? Ya es hora que aprendamos a confiar en Dios. Ya es hora que aprendamos a ponerle todas las cosas en las manos de Dios. Algunas cosas. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios?
¿Y por qué nos desboronamos delante de las cosas que nos pasan? Si no hay trabajo, ya Dios suplirá. Si no hay comida, ya Dios traerá. No es, de donde sea, no te debes preocupar. Si hay cualquier necesidad, la que sea, Dios la puede suplir. Solamente confía en Él y pídele a Él, que Él hará. ¡Wow! Déjate bendecir. Ese es otro tema, el orgullo. Pero es importante que todas nuestras decisiones, grandes o pequeñas, ¿sabes por qué las pequeñas? Porque las pequeñas se pueden convertir en grandes. Grandes o pequeñas, las llevemos delante de Dios. ¿Cuántas cosas, cuántos proyectos en el campo de ingeniería que yo decía, yo no puedo, Señor, pero tú puedes? Y yo se lo ponía delante de Dios y Dios me daba la solución. Rapidito, fui a un viaje misionero al Amazonas, a la selva. Fui al frente de un equipo de trabajo de constructores. Creía yo que iba delante de gente que sabía mucho. De diferentes iglesias, no conocía a nadie. Vamos a construir una iglesia en el medio de la selva. Y cuando vamos allí, no tenemos nada con qué construir. Y me tuve que tirar de rodillas y clamar a Dios para que Dios me diera estrategias y me dijera cómo yo iba a dirigir a aquel grupo que había ido de más de 14 personas a trabajar en algo que no estábamos preparados. Dependencia total de Dios. En 12 días dejamos una iglesia levantada, mucho más grande que esta. Todo lo hizo Dios. Porque mi título de ingeniero tuve que guardarlo para poder sacar el título de siervo de Dios. En oración, Rey, lo podemos alcanzar. Es mejor el obedecer que los sacrificios. No creamos que con sacrificios movemos los sentimientos de Dios. El corazón de Dios lo hacemos, lo movemos cuando le obedecemos. Cuando hay una proclama de la iglesia, mi consejo personal, lo aprendí comenzando yo los caminos del Señor. Cuando Dios proclama, trata de decir presente, porque ahí está la bendición. Cuando Dios te diga, haz esto, hazlo, aunque no entienda por qué y cómo lo va a hacer, de eso se encarga Dios. Porque si todo lo analizamos y lo ponemos en la parte humana, pastor, hace rato no hubiésemos ido, ¿verdad? Pero nosotros no nos ceñimos, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Queremos que este pueblo, que todavía es pequeño, entienda que poniendo toda la confianza en Dios, Dios se encargará del resto. Y les voy a terminar como empecé. Esta iglesia será grande de verdad. Y esta iglesia, y no para orgullo nuestro, esta iglesia pondrá pautas de parte de Dios. Y a través de esta iglesia mucha gente, muchas iglesias y muchas naciones serán bendecidas. Por cuanto hemos creído y hemos obedecido la palabra de Dios.
tú quieres ser parte de esa bendición, tienes que tener el ADN de la pastora y un poquito de ADN mío. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga en este día.